del Estado Plurinacional para hacer conocer nuestra posición. Y para analizar este tema estamos en contacto con José Gabriel Espinosa, exdirector del Banco Central de Bolivia, a quien saludamos cordialmente esta mañana. Muy buenos días, gracias por atendernos. La COP ha pedido un aumento salarial del 10% al mínimo nacional y 7% al salario básico. ¿Por qué el secretario Huarachi está planteando este monto si la inflación no llega ni siquiera al 1%? Buen día, Gabriela, un gusto estar contigo. Creo que son dos motivos básicamente los que han empujado a la COP a llevar adelante esta propuesta. El primero de ellos tiene que ver con un manejo muy político de ciertas cifras. Ya lo decía la presidenta de CADEPIA, se ha hablado mucho de reactivación económica, se ha hablado mucho del crecimiento del 2021, pero cuando uno compara las cifras con el 2019, resulta que todavía estamos bastante por debajo de lo que habíamos visto antes de la pandemia. En cualquier indicador, crecimiento, niveles de precios, actividad económica, reservas internacionales. Entonces, en gran medida, estas señales que ha estado dando el gobierno han generado una inflación de expectativas por parte de los trabajadores que están llevando a un pedido que supera ampliamente las posibilidades del sector productivo. Y en segundo lugar, creo que tiene que ver con la propia constitución de la Central Obrera Boliviana, muy diferente a las centrales obreras departamentales, en las que priman, por ejemplo, algunos sectores que son dependientes del gobierno. Es decir, cuando uno mira los sectores fuertes de la COP, pues está hablando de mineros estatales, el sector de magisterio, salud y demás, que en general están vinculados a la dinámica del sector público y no conocen de manera profunda la actividad del sector privado. ¿Cómo se puede calificar este pedido del 10% si la inflación no llega al 1%, como le preguntaba? Bueno, es un tema bastante peligroso porque más allá de que algunos sectores pues ya se han expresado, los empresarios formales, la pequeña industria, hay otros sectores que están todavía peor. Me refiero, por ejemplo, a comercio, turismo, o hotelería, que todavía están con situaciones mucho más complejas. Hay que tomar en cuenta también que estos incrementos que pide la COP de 7% al básico y 10% al mínimo, si bien tienen ese impacto más o menos similar en el bolsillo del trabajador que reciba el posible incremento, pues tienen un impacto mucho mayor en los costos laborales. Cuando uno contrata a un trabajador, por cada peso que se lleva el trabajador en el bolsillo, el empleador está desembolsando entre 1.37 y 1.51 bolivianos. Es decir, que si un incremento del 10% implica un incremento de 10 bolivianos para el trabajador, el costo laboral se va a incrementar en 15, entre 13 y 15 bolivianos, lo que puede hacer insostenible pues mantener esa fuente de trabajo, ¿no? Precisamente, ¿cuál sería el impacto en las micro y pequeñas empresas con un aumento de hasta el 10%? Bueno, sí, como te digo, si se llega a ese máximo, hay un incremento superior a lo que percibe el trabajador, básicamente por todo lo que tiene que ver con seguridad social y gastos adicionales que lleva adelante el empleador. A eso hay que sumarle el hecho de que cada año se ha ido incrementando el salario, salvo el 2019 y 2021, lo que ha ido haciendo que muchas de los beneficios que perciben los trabajadores, como el aguinaldo, el quinquenio y demás, pues vayan acumulándose y se vayan incrementando de manera progresiva. Entonces, hoy día muchos empleadores tienen que hacer previsiones que superan en gran medida pues la capacidad de reposición que tiene la empresa para poder generar estos recursos. Otro elemento complicado y de manejar para la empresa boliviana es que usualmente estos incrementos se dictan el 1 de mayo con carácter retroactivo. Entonces, durante estos 4 meses que ya van del año, pues es muy difícil prever cuánto va a ser el incremento salarial. Muchas empresas van a tener que hacer un esfuerzo adicional entre mayo y junio para poder acumular los recursos que deben pagar de manera retroactiva, y esto
de nuevo sigue poniendo en conflictos a las empresas. Los impactos son sumamente variables, pero en líneas generales, como les digo, pueden ser superiores entre un 35 y un 50% para el empleador. En consecuencia, lo que está sucediendo cuando uno mira lo que ha sucedido en el mercado laboral es que gran parte de la recuperación de empleo no está viniendo por el lado del empleo asalariado, con protección social, con redes de salud, sino que más bien está viniendo por el lado del autoempleo. Es decir, la situación hoy día ha recuperado empleo, la situación económica ha recuperado empleo, pero no calidad de empleo, sino ocupación. Espinosa, ¿cómo le va? Buenos días, Pablo Montaño lo saluda. ¿Cómo está? Tras la pandemia, el empleo formal se redujo aún más. Más del 80% ahora es informal. ¿Es correcto seguir cargando con estos incrementos solo al 20% de la economía nacional? Mira, Pablo, un gusto hablar contigo. La pandemia representó cerca de 700,000 empleos perdidos. Ese fue el total de empleos que hemos perdido durante la pandemia. Gran parte de ellos se han recuperado, pero lamentablemente, como les decía hace unos minutos, no se han recuperado con la calidad que habríamos querido. En realidad, gran parte de este empleo se ha recuperado a partir del sector cuentapropista. Aquel asalariado que tenía su ítem, que tenía seguro, que tenía aportes a las AFPs, hoy día está trabajando, por lo tanto, para los indicadores de desempleo es un trabajador que tiene actividad, pero que ya no tiene toda la característica de un empleo formal y de calidad. Hoy día él ya no tiene seguridad social, no tiene AFPs, no tiene seguro de salud. Por lo tanto, gran parte de esta recuperación ha sido a costa de calidad de empleo. ¿Cuánto hemos perdido de empleo formal? Cerca de 70,000 empleos. Es decir, si el año pasado o el anteaño hablábamos de un 80% de empleo informal, hoy día la cifra está un poco por encima de eso y es sumamente preocupante porque por año tenemos cerca de 150,000 nuevas demandas de empleos de jóvenes que se insertan al mercado laboral. Por lo tanto, estamos diciendo que con este esquema de política salarial lo que estamos haciendo es empujarlos hacia la informalidad. De aceptar el pedido de la COP, el gobierno también deberá incrementar los salarios de la administración pública. ¿Está el Estado en condiciones de aumentar sueldos? Mira, algo que también hay que clarificar es que el gobierno ha establecido un esquema disociado de política salarial. Cuando uno revisa todos los decretos que suelen salir entre el 1 de mayo y o septiembre u octubre de cada año, resulta que se anuncian los incrementos salariales, pero que luego para el caso de las empresas públicas o el propio sector público se establecen condiciones diferentes. Por ejemplo, en el caso de las empresas públicas se habla de sujeto a la sostenibilidad económica y financiera de la empresa, cosa que no se hace con el sector privado. Al sector privado se le indica que tiene que haber un incremento salarial de X monto y eso no se puede discutir, no se puede contrastar con la sostenibilidad de cada una de las empresas, mientras que en el sector público lo hace. Si el incremento fuera de manera equitativa y homogénea para toda la economía, pues muy probablemente el gobierno no podría sostener esta cifra de aumento que está pidiendo la COP. Señor Espinosa, este pedido de la COP se formaliza luego de que hayan sostenido una reunión con el presidente Arce la pasada semana. Ahora los empresarios privados están pidiendo exactamente el mismo trato. ¿Hay la posibilidad de que esto suceda? Mira, los empresarios se refugian en la normativa internacional, los convenios con la Organización Internacional de Trabajo sugieren que este tipo de negociaciones debería ser de carácter tripartito, es decir, gobierno, empleadores y trabajadores. El gobierno en un rol de mediador, porque la suposición detrás de este convenio es que el gobierno es el que regula y no solamente, y no como en el caso boliviano, un actor principal para la generación de empleo. Hoy día cerca del 10% de la población ocupada en Bolivia trabaja en el Estado. Entonces, esto se ha venido incumpliendo de manera sistemática ya desde el 2005, 2006. No creo que este año vaya a cambiar la actitud que ha tenido el gobierno. Esto implica que muchas de las decisiones pues, son tomadas de manera unilateral o solamente tomando en cuenta la posición de una de las partes, ¿no? Agradecemos mucho por este análisis. Será José Gabriel Espinosa, exdirector del Banco Central de Bolivia, que estuvo hablando hoy con nosotros a propósito de este pedido de incremento salarial que ha hecho la COP al gobierno.